Ahí está. Sí. Bien, perfecto. Ahora sí, comenzamos como tal. Igual, lo importante es que se va a quedar grabado para que lo puedan ver después. Quien esté interesado en esta charla, conversaciones entre educación, la salud mental e inteligencia artificial, que es un gusto para mí compartir este primer en vivo con el psicólogo Luciano Andrés Valencia, que en los últimos meses se ha convertido en un gran amigo. Te agradezco profundamente el hecho de que hayas aceptado, que me hayas seguido en esta propuesta de conversar acerca de lo que ya conversamos, digamos, de manera más cercana, pero que podamos compartirlo con otras personas, que podamos reflexionar y crear como este espacio interdisciplinar entre la psicología y la educación, que creo que es muy importante. Y pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, el honor es mío de que me hayas tenido en cuenta para este conversatorio. No, completamente. Muchas gracias. Y vamos a empezar con presentarte, para que te conozcan. Bueno, a mí ya, quienes están ahí siguiéndome, pues soy Edith Sotomayor, mis seguidores, que la mayoría son amigos, soy del ámbito educativo y recientemente estoy comenzando con una propuesta de un proyecto educativo que a la vez es una academia llamada Seres Educación, enfocada a la educación y al ser humano. Y por eso invité a Luciano, que él tiene una visión desde mi perspectiva muy amplia de la psicología y que la conecta con la escritura y la lectura de una manera que realmente disfruto mucho, entonces por eso quise compartirlo con todos ustedes. Y él es escritor, licenciado en Historia y psicólogo crítico argentino. Dentro de sus obras se destacan La transformación interrumpida en el 2009, Páginas socialistas 2013, Breve historia de las personas con discapacidad 2018 y El refugiado en las palabras 2023, que a su vez también es un blog que la verdad tiene muchos artículos muy interesantes. Además tiene decenas de libros colectivos. Recientemente reside en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja en temas como la inclusión educativa, atención online de pacientes y es redactor de prensa para medios de Argentina y el extranjero. Entonces realmente tenemos a un gran invitado y si gustas comenzar, adelante si tienes algo ya, digamos, que quieras proponer o quieres que yo lo proponga, porque como tal lo planeamos como una charla más que como algo estructurado, más una charla con base en artículos que compartimos, que él me compartió a mí, que yo le compartí a él, a través de psicología, de educación, inteligencia artificial, entre otros temas. Entonces, ¿te gustaría comenzar? ¿Te gustaría que comience? Tú dime, ¿cómo te sientes? Dale, si querés yo te cuento las ideas que trabajé para este conversatorio y después, bueno, después en base a lo que vos expongas, debatimos. Bien. Perfecto, adelante. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, Gracias a ti. yo había pensado que la relación entre la psicología, cuando se habla de la relación entre la psicología y la inteligencia artificial, por lo general no se remite a la psicología cognitiva, que quizá quien más avances ha hecho desde la década de 1950 ya. De hecho, la psicología cognitiva, las neurociencias, la inteligencia artificial forman parte de un campo más amplio que se llama las ciencias cognitivas. Sin embargo, mi formación va por el lado del psicoanálisis, así que me gustaría ver qué aportes el psicoanálisis puede realizar para pensar la inteligencia artificial. El primer aporte que yo pensaba lo desarrollé en un artículo de hace unos años que se llama Del Unheimlich al Valle Inquietante. Ahí me propongo conectar dos conceptos, uno que viene del psicoanálisis y uno que viene de la robótica, ¿no? En 1919 Freud publicó un artículo que se llama Das Unheimlich. En las traducciones españolas de su obra, esa palabra aparece traducida como lo ominoso en Echeverry y lo siniestro en López Ballesteros. Sin embargo, las dos traducciones son incorrectas, porque en alemán Heimlich significa familiar y es una partícula negativa. Entonces lo correcto sería decir como lo no familiar o lo que era familiar y que de repente se convirtió en siniestro, en tenebroso. Acá en Argentina se suele usar mucho ese del complejo de lo siniestro para referirse, por ejemplo, a los hijos de desaparecidos de la dictadura que fueron criados por sus apropiadores, ¿no? Y que de más grandes descubrieron que quienes creyeron toda su vida que eran sus padres biológicos, en realidad eran sus apropiadores y que habían estado implicados en el secuestro, desaparición y asesinato de su familia biológica. Entonces, hasta el momento lo que ellos creían familiar se vuelve siniestro. Me gusta el ejemplo, Freud en ese trabajo da muchos ejemplos de lo siniestro, de lo Unheimlich.
Pero me gusta uno especial porque tiene que ver con este conversatorio. Él cuenta, él da unos fragmentos del cuento El hombre de arena de Ita Hoffman, en donde el protagonista espía a la hija de su maestro, de la que está enamorado, hasta que un día la logra conocer y se da cuenta que no es una mujer de verdad, es un autómata, es un robot mecánico. Y ahí entra en pánico y la destruye, porque lo que creía familiar en ese momento, la mujer que amaba, en realidad era un ente artificial. Bien, yo conecto este concepto con el de el valle inquietante, que fue desarrollado por el profesor de robótica del Instituto Tecnológico de Tokio, Masahiro Mori, para referirse a que cuando una máquina se parece cada vez más a un ser humano, primero la curva de empatía empieza a subir. Empezamos a empatizar más con esa máquina porque la vemos parecida a nosotros, ¿no? Pero llega un punto en que se parece tanto a nosotros que esa máquina que la curva de empatía empieza a bajar. Ya empatizamos menos con esa máquina porque nos asusta que se parezca tanto a nosotros. Entonces tenemos un valle de la empatía y un valle inquietante, donde ya nos empieza a asustar. Y yo relaciono este concepto con, creo que es una actualización del concepto freudiano a los nuevos tiempos, ¿no? Hoy que tenemos ya inteligencias artificiales que nos pueden confundir, en parte, a veces no sabemos si estamos chateando con una persona o con una inteligencia artificial, ¿no? Incluso hay robots también cada vez más realistas, se ha desarrollado piel sintética, por ejemplo, que aún no se parece tanto a la piel humana, pero no estamos lejos a que podamos confundirnos un robot con un ser humano. Y ahí el psicoanálisis nos ayuda a pensar esto, cómo nos produce esta sensación de tenebrosidad de estas nuevas tecnologías. La segunda idea que tomo del psicoanálisis para pensar esto tiene que ver con lo que es la ansiedad o estrés tecnológico, que no es un concepto psicoanalítico, pero ahí le voy a dar una vuelta yo. Fue un concepto que fue desarrollado en 1984 por el psiquiatra estadounidense Craig Broad para referirse al uso abusivo o al mal uso de la tecnología. Sin embargo, esto cambió en los últimos tiempos porque la relación con nuestra tecnología ha cambiado y ya no podemos decir que hagamos un uso excesivo, en algunos casos sí, pero por lo general no es que hagamos un uso excesivo, sino que no tenemos otra opción. Mira, ahora estamos transmitiendo una charla por un dispositivo tecnológico y otra opción no tenemos porque vos estás en México y yo estoy en Argentina, ¿no? Para sacar un turno médico también hay que entrar a una aplicación. Yo atiendo virtual a pacientes y entro en estrés cuando cae la conexión unos minutos antes a veces de una sesión. Entonces, hoy se habla más bien de tres entidades. La tecnoansiedad, que es la angustia que nos genera este crecimiento tan rápido de la tecnología. La tecnofatiga, que se refiere a aquellas personas que quieren actualizarse todo el tiempo con la tecnología, pudiendo llevar a una entidad más grave que se llama el síndrome de fatiga informativa, donde el cerebro se cansa de tanta información recibida. Y la tecnoadicción, que ya es el uso abusivo de las tecnologías, y ahí se parece más a la definición clásica que dio Broad. Bueno, ¿cómo lo pensamos esto del psicoanálisis? Bueno, Freud ya en 1930 había publicado un texto llamado El malestar en la cultura, donde decía que en la cultura solo se puede mal estar, porque la cultura nos obliga a reprimir nuestras pulsiones y nuestros instintos para poder encajar en la cultura. Y eso no se puede cambiar. No podemos eliminar ese malestar. Él dice lo que podemos hacer es paliarlo, encontrar paliativos. Dice, el arte, la investigación científica, la religión, las drogas, son paliativos a este malestar en la cultura. Bueno, en base a esta idea, partiendo que el malestar no lo podemos evitar, pero podemos paliarlo, ¿cómo podemos hacer como profesionales de la salud mental para que estas nuevas tecnologías no sumen más malestar al que ya es estructural de la cultura? Y en cambio, ¿cómo podemos usarlo para paliar un poco esta idea? Bueno, el tercero que tomo del psicoanálisis es el tema del lazo social. Jacques Lacan, psicoanalista francés, hablaba de que hay 4 discursos que fomentan de algún modo el lazo social. Él dice, está el discurso del amo, que se relaciona con los demás desde la dominación, desde el dar órdenes y demás. El discurso de la histérica, que es la que se relaciona con los demás poniéndose en víctima, pero también denunciando la dominación del amo. El discurso universitario o de la ciencia, que se relaciona con los demás poniéndose en el lugar del saber. Yo sé, vengan a preguntarme. Y el discurso del psicoanalista, que es el que se relaciona poniéndose en el lugar del no sé. Yo no sé, pero te alojo con mi escucha. Y él después habla de que hay un quinto discurso, pero él lo llama falso discurso en realidad, que es el discurso capitalista, que no fomenta el lazo social, sino que te hace creer que podés tapar la falta con consumo. Y a diferencia de los otros que en algún punto tienen un corte, este no, está funcionando todo el tiempo. Consumís, y tapás un minuto la falta, pero la falta vuelve y tenés que consumir otra vez, y esto nos lleva a una crisis que no salimos más.
Por eso es un falso discurso y no un discurso verdadero, porque los otros de alguna forma fomentan el lazo entre las personas. Este te aísla. Y cómo estas nuevas tecnologías pueden operar como un discurso capitalista, en el sentido de hacerte creer que, bueno, si estás en la computadora y demás, no necesitas más nada. Y si, bueno, si Freud decía que el malestar no se puede evitar, Lacan decía que la falta tampoco. Lo que podemos hacer es bordearla un poco, pero la falta no va a estar y taparla no es muy saludable. Las tecnologías son buenísimas en este sentido de lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, el contacto internacional sirve para hablar con un familiar que está lejos, pero si lo usamos para intentar tapar la falta y aislarnos del lazo social, eso es un peligro para nuestra salud mental. Bueno, estas son las 3 ideas que yo había pensado para hablar. Hay una cuarta que la estoy trabajando y quizá la puedo charlar para comentarla juntos, porque hace unos días escuché en YouTube, en el canal de Yoica, una charla de un psicoanalista chileno, Isai, ¿cómo es? No sé el nombre, pues. Isai Soto, que él hablaba de psicoanálisis e inteligencia artificial, y él desde Lacan lo hablaba él, y él decía que si para Lacan el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque nuestras representaciones se unían como cadenas significantes, y bueno, pues, a veces esas cadenas significantes se traban, se pierden en el camino y por eso tenemos olvidos, por eso tenemos síntomas y demás. ¿Qué pasa cuando una computadora se cuelga? ¿Acaso no está funcionando parecido? ¿No es que se extravió la cadena significante, o sea, el código de programación, que es la cadena significante de la máquina, el código binario, se extravió un poco? ¿No hay un parecido con la mente humana? Dice ahí en ese sentido. Y él también planteaba, este autor, capaz que la inteligencia artificial nos ayuda a pensar que eso que veíamos tan humano como la inteligencia, en realidad es un proceso que puede surgir en otras entidades, en otros seres vivos, pero también en seres no vivos, como una máquina. Y yo lo relacionaba, escuchaba esta charla que me pareció súper interesante, y la relacionaba con un libro muy bueno, a cada cual su cerebro, de Ansermet y Magistretti, que habla de esta relación entre psicoanálisis y neurociencias, y dice que Freud, que era neurólogo, él se basó en la neurología de su época, que planteaba que la conciencia y la memoria surge por asociación de cadenas neuronales. Y él eso lo llamó huellas némicas, en donde las representaciones y los afectos se unen para formar también la conciencia y la memoria. Lacan a esto lo llamó significante. Entonces, estos 3 autores dicen, lo que para la neurología es la conexión sináptica, para Freud es la huella anémica y para Lacan es el significante. Y ahora yo pensaba, relacionándolo con la charla que escuché antes, y si incluimos un cuarto factor que es el código de programación de la computadora, ¿no funcionaría parecido a esto? Es una pregunta, no lo estoy afirmando. ¿No funcionaría parecido a esto? Entonces acá yo invierto lo que hace la psicología cognitiva, que usa el modelo de la computadora para pensar la mente humana. Y yo luego al revés. ¿Y si la mente humana nos ayuda a pensar el código de programación de una computadora? Y ahí creo que estos son aportes que nos puede hacer el psicoanálisis. Esto por ahí las ideas que yo quería desarrollar para esta conversación. Muchas gracias, Luciano. Sí, realmente creo que las 4, aún la última, aunque diga que no la has desarrollado como tal, creo que está muy interesante y tendríamos que abarcarla un Sí. poco más. Me gustaría retomar la primera, que tuve la oportunidad de leer, ese artículo que hiciste acerca de cuándo lo familiar, no familiar, se convierte en siniestro, que hay una ahí doble implicación interesante. Digamos, ir a preguntarnos, ahorita estamos viviendo como la inteligencia artificial como un boom y lo vemos Sí. como algo a lo mejor lejano, pero a la vez queremos acercarnos a él porque es lo que está en boga, porque todo el mundo lo Sí. hace, porque yo quiero estar dentro. Entonces, pareciera que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Como acercarnos, pero nos alejamos porque no sabemos, pero sí queremos estar ahí. Entonces, ¿cómo imaginas en 10 años qué estaremos haciendo? O sea, pensando como ¿Con la esto de, inteligencia artificial? sí, ajá, como qué tan siniestro va a ser o no, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse y son herramientas maravillosas. No hay que limitarlas un poco, sino que hay que saber trabajarlas. Y sí, vamos a encontrarnos mucho de esto, de lo siniestro, de gente que se va a asustar en parte a ver que las máquinas nos reemplazan. Y estas ideas así de cómo sabré ahora si estoy escribiéndome con una máquina, con una persona. Y bueno, como profesionales de la salud mental vamos a tener que trabajar esto y quizá también dar herramientas
para poder distinguirlo. Lo que dije también del cuarto punto, de que si nuestra mente nos ayuda a pensar la mente electrónica, ¿no? Y al revés de lo que venía trabajando en la psicología cognitiva, que tomaba el modelo de la computadora para pensar nuestra propia mente, decía él. ¿No? Así como el hardware, ellos decían, como el hardware se parece a nuestro cerebro, el software se parece a nuestra mente, una idea que quizás está bastante cuestionable, además, porque, por ejemplo, nuestra mente no puede borrar, así como hace la máquina, pero bueno, grandes rasgos. Esa idea. Y bueno, el psicoanálisis nos puede pensar al revés. ¿Acaso no, esta idea que dijo este psicoanalista chileno, Soto, ¿no? ¿No será que cuando se traba la máquina no le está pasando algo parecido que nosotros cuando no recordamos algo? Cuando se nos trabó nuestra cadena significante. Muy interesante estas ideas. Así es. Sí, lo que sí, sí, va a haber que trabajar mucho, vamos a tener que formarnos mucho en inteligencia artificial, ¿no? Ya, de hecho, bueno, para relacionarlo con el tema de la educación, que es tu tema y que es de este conversatorio también, ya muchos países las están usando a las inteligencias artificiales para planificar, para hacer planes de estudio, para producir conocimiento y demás, y cómo se está, que es necesario legislar para saber cómo hacerlo de manera ética, responsable y con cooperación internacional también. Así es, sí, ahí es Sí muy aprovecharla, porque es importante una herramienta de ver. creatividad increíble. Sí, sí, la verdad es una herramienta buena. Yo, por ejemplo, uso más ChatGPT como para esta parte de hacer también mis cursos, ver como qué te da. Lo uso como una parte como de jugar, ¿no? Con la inteligencia Ujú, artificial. Pero si vemos la inteligencia artificial generativa, que es la que realmente más se relaciona con la educación en esta parte de que te ayuda a hacer planes para tus clases, que te ayuda, que puede ser un acompañante, por ejemplo, como un tutor para los estudiantes, que te da propuestas, que te da ujú, metodologías. Es muy bueno. Pero ahora pongo en la mesa el caso que ya habíamos comentado o que tuviste la oportunidad de leer en mi artículo, que lo pongo aquí también para que lo lean los que nos están viendo, que hice en LinkedIn, acerca de un joven de 14 años que hace unas semanas se suicidó en Florida por una inteligencia artificial que esa inteligencia que te permite hacer como un personaje tal como tú lo quieres, con las características que tú lo quieres, y generó una dependencia emocional fuerte, o sea, llegó a enamorarse tanto y a convertirla como en parte de su vida, como general, o sea, ya era como lo que quería era estar con ese avatar y no, y se perdió completamente de la vida de afuera, se enfrascó con ella, llegó a tener conversaciones que justo hace un momento leí un artículo en el New York Times que ya tiene así como que más de qué pasaba con ese muchacho, qué conversaciones tenía, que ya eran como una parte amorosas, que llegaban a ser sexuales, que también llegó a sí, decirle a esta misma inteligencia artificial que se quería suicidar porque se sentía vacío, porque no veía como que en su vida algo que le llamara la atención. Entonces, las respuestas también que le da la inteligencia artificial son interesantes, porque le decía como, no, no te suicides, porque qué voy a hacer sin ti. O sea, estas respuestas que está dando la inteligencia artificial son realmente preocupantes también, porque hay una línea muy delgada entre lo que puede ayudarnos, sí, pero también qué está generando. Y más pensándolo yo como en la parte de educación, o sea, en los niños y en los jóvenes es realmente algo que es preocupante porque ellos no saben discernir entre lo que sí es bueno para su vida, pensando en la etapa en la que están, y en lo que realmente los lleva a, en este caso, atentar contra su vida y que ahora la familia está en sí en un proceso de demanda a la inteligencia artificial. Aquí lo ujú, importante es que hay una vida que se perdió por una sí, relación que no se supo hacer por el estudiante, o en este caso, bueno, el joven, el adolescente, y también los padres de familia, qué papel están haciendo ahí. O sea, no podríamos decirle todo a la inteligencia artificial, porque como padre, y yo como madre lo veo de un pequeño, pues tienes la responsabilidad de ver qué está haciendo o qué está viendo. Entonces ahí yo creo que hay un cruce muy grande entre la salud mental y el uso responsable de la inteligencia artificial. Además, también venían cuestiones específicas de que este joven tenía el síndrome de Asperger, que se le diagnosticó cuando era niño, pero que según la mamá no había como que tenido como problemas de conducta o no había tenido como unas problemáticas reales hasta ahora. mm, Entonces ya había ahí unas cuestiones de salud mental
que sí lo habían llevado a terapia, pero que no, como que no continuó. Entonces, realmente hay una conexión muy grande de lo que pasaba internamente con este muchacho y lo que llevó a que se suicidara. Entonces, realmente esto yo lo veo como, o sea, es un caso que conocemos, pero realmente cómo sabemos que es el único que ha llegado a hacer eso. Entonces, por eso lo pongo sobre la mesa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos dirías al respecto de este tema? Sí, en primer lugar, el tema de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Se ha trabajado el tema de con supervisión humana o sin supervisión humana, ¿no? Me parece que la supervisión humana en este caso es fundamental para, para evitar hasta dónde llegan. Sí, yo me acuerdo otro caso de hace unos años de una inteligencia artificial que tuvieron que bajarla de internet porque empezó a hacer declaraciones racistas. Entonces, sí, es necesario la supervisión humana porque aún tenemos varios errores, y acá hay otro paralelismo con la mente humana, ¿no? Se habla de errores factuales y de alucinaciones cuando tiene la inteligencia artificial a veces. Sería como una especie de psicosis artificial, da para pensarlo, ¿no? Me hace acordar a la película Ujú. y al libro 2001 de Cien el Espacio, ¿no? Cuando la computadora HAL 9000 desarrolla esquizofrenia paranoide virtual. Eh, Eso por un lado, la supervisión humana en serio, y la legislación, como dije antes. Creo que Singapur es el único país que tiene alguna legislación respecto de las inteligencias artificiales, pero solamente relacionada a la educación. Por otro, bueno, lo que decís, la supervisión parental o acompañamiento, más que supervisión, porque eso suena a control social. Ujú. El acompañamiento de padres, sobre todo en una etapa en donde se está terminando de desarrollar el psiquismo, eso de la juventud feliz es un invento de los viejos, como dicen los chinos, es completamente cierto. La adolescencia, sobre todo, es una etapa muy, muy crítica, porque muchos cambios, tenés que hacer los duelos por la niñez, tenés que hacer el duelo por la idealización que hiciste de tus padres en la infancia, y tenés que empezar a comportarte como adulto en una sociedad que es contradictoria, que te dice, sí, sos un hombre ya, sos una mujer, pero por otro lado te sigue tratando como niño. Entonces, sí, es una etapa crítica y sí, muchos jóvenes se van a refugiar en esta inteligencia artificial que a lo mejor los escuchan sin juzgarlos, y es peligroso que lo hagan solamente con eso. No que no rechazar la tecnología, está muy bueno, si puede, con la inteligencia artificial puede ayudarse en algunas cosas, pero que no pierda el acompañamiento humano, que la familia es fundamental y si es en caso más necesario, que busque acompañamiento profesional. Me dijiste que este joven tenía diagnóstico de Asperger, ¿no? Ese es un diagnóstico que ya se Ajá, abandonó en el de 2013. niño se le habían Claro, diagnosticado, pero según que no había tenido seguimiento. claro, Entonces, Asperger era una clasificación pues, vieja, hoy ya no se usa, eran ajá, que ya no se usa como tal. los autistas de alta capacidad. Hoy simplemente Ujú, es trastorno de espectro autista, porque es un espectro, así que puede ser distintos grados, no es ujú, necesario dividir en autismo de Kahn, autismo de Asperger, TGD. exacto. Pero sí, no había tenido acompañamiento profesional y eso también es grave. Sí, no es echarle toda la culpa a la inteligencia artificial. No, Sí, la no, relación como lo de las digo. infancias con las pantallas, la Sociedad Argentina de Pediatría tiene una cartilla de recomendaciones donde dice, hasta los 18 meses lejos de las pantallas. De 18 meses a 3 4 años, dice, primero es lejos de las pantallas, salvo que sirva para hacer lazo con familiares que están lejos, Vamos a ver. por ejemplo, o alguna otra Claro. necesidad, o profesional que tengas que atender. 18 a 3 años, dice, con supervisión adulta y no más de 1 hora por día, en lo posible ver contenido educativo. De 3 a 5 años se permite un poco más y después de los 5, cuando ya se empieza la escuela, y ya, por esto que te dije antes, no hay otras opciones, a veces hay clases, hay que seguirlas por ahí, de ahí, pero bueno, con el adulto siempre presente, acompañando, sobre todo en la adolescencia también. La adolescencia necesitan más Claro. libertad, pero también que el adulto esté cerca, no metiéndose a veces que le puede incomodar al joven, pero sí preguntarle, decirle si necesita algo, acá estoy. Claro. Sí, eso es lo importante, el acompañar realmente a los hijos o a los jóvenes en este caso, porque yo, por ejemplo, tuve una, perdón, una niña pequeña de 4 años que tenía una relación, la verdad, muy mala con el uso de las redes y específicamente con TikTok. O sea, estoy hablando de que esto pasó hace como 4 años y la Ujú. mamá, antes de preguntarse qué hago yo o qué estoy haciendo yo para que ella no quiera ya darme el celular y quiera estar en esa red, es en primer lugar por qué la dejó usar una red que no es para un niño.
O sea, TikTok no es para un niño. Entonces, Claro, ahí también he participado en varios eventos en donde se habla de que la alfabetización digital, pues realmente está, pues es nula en la mayoría de los países latinoamericanos, está por parte de los papás y de algunos docentes, es nula, y entonces, ¿cómo queremos acompañar a los estudiantes y a los hijos si nosotros no tenemos las herramientas, no conocemos qué es? Y también hay cierta como resistencia, por ejemplo, para muchos docentes también para utilizar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que me va a suplir, que ahora yo qué voy a hacer. Entonces, el hecho de ver como que la resistencia y más allá de no verlo como algo que puede complementar tu trabajo profesional exacto, y sí, también puede impactar en tu vida de manera positiva, pues está llevando a crear estos vacíos como emocionales y esta dependencia que buscan los niños y los jóvenes, que no lo buscan en un humano. Entonces, si no lo tengo con un humano, pues lo voy a buscar con una máquina que sí me está dando lo que yo necesito desde su perspectiva y desde sus necesidades, ¿no? claro, porque si pensamos las inteligencias artificiales como que nos van a reemplazar, o lo mismo los robots y otras nuevas tecnologías, y ahí entra lo siniestro, ¿no? El Unheimlich freudiano, o el valle inquietante de Mori. Pero si lo pensamos como un complemento, ¿no? Por ejemplo, un complemento a nuestra creatividad. Yo escribo, no tengo dificultades para escribir, pero no pinto, no me sale. Y si puedo usar una inteligencia artificial para que me diseñe un cuadro o un dibujo que yo quiero hacer y que no me sale por mi capacidad, ahí es un trabajo en equipo, ¿no? Mi creatividad para pensar una escena que sin embargo no la puedo plasmar y la técnica o la experticia de la máquina para poder dibujarlo. Eso Ujú. podría ser como un complemento. Y la formación a los docentes en estas nuevas tecnologías para que no las vean como una amenaza, sino como un complemento sería fundamental. Respecto al otro tema de los adultos a veces que no saben acompañar, hay una estadística de la UNICEF que dice que solo el 30% de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que tienen un problema relacionado con plataformas digitales, recurren a sus familiares o adultos más cercanos. Y uno de los motivos que no recurren es porque muchas veces los niños, no solo que los infantes no vean a los adultos como que no saben, sino los adultos mismos se ponen en esa postura de no, esa es tu época. Y hay que tener cuidado. Hay un educador, creo que es David Buckingham, que él británico, él cuestiona este concepto de nativos digitales, que se dice, ¿no? Los nacidos del 2000 para acá son nativos digitales, los anteriores vendríamos a ser inmigrantes digitales. No, eso es completamente falso, dice él. Ningún niño nace con una tablet, ya sabiendo usarla, la aprenden de los adultos. Ujú. Entonces es falsa esa división de que el niño es un nativo digital. Además, dice Buckingham, la mayoría de los niños lo que saben usar de las herramientas digitales es lo que aprendieron por copia más cercana, como poner un video de YouTube. A lo mejor uno se sorprende que tan chicos sepan poner un video de YouTube, pero eso también lo aprendieron del adulto cercano. Entonces no es que el adulto cercano no sabe nada de eso. Muy pocos niños saben, por ejemplo, diagramar o saben programar e inventarse un programa electrónico. Esos son los que tuvieron una formación más técnica, ponele, pero no la mayoría. La mayoría sabe usar lo básico. Entonces hay que romper esa división del nativo digital y el migrante digital porque fomenta esta idea de que entonces no se recurre a un adulto cuando se tiene un problema porque se lo piensa que no va a saber acompañar. Y a lo mejor si el adulto no sabe algo de la electrónica, lo pueden buscar juntos o lo puede acompañar de otra forma. Lo Así importante es que es, primero ahí que el estás, adulto rompa esa idea, porque si no culpamos al niño de que no recurre al adulto. Que rompa esa idea de que yo no sé claro, de esto, es tu mundo. No, también es el mundo que vivís exacto. vos. Ujú. Es tu Exacto, mundo. A es lo tener mejor la capacidad de ser abiertos, ¿no? Flexibles claro, a como veces adultos. cuando gente mayor te escucho que dice, no, pero a ver, yo no sé poner películas en la plataforma porque en mi época no había. Yo le digo, bueno, pero hace unos años atrás tampoco había teléfonos celulares y vos usabas el teléfono fijo y aprendiste a usar el celular hace 20, 30 años atrás, aprendiste a usar el celular. Entonces, ¿por qué no vas a aprender ahora tampoco? A ver, el cerebro es flexible toda la vida, el cerebro tiene como Ujú. momentos en donde pierde un poco de flexibilidad, a los 25 años, hasta los 25 años más flexible, porque empieza a caer y hasta los 60 se mantiene estable, después vuelve a caer, pero la flexibilidad está siempre, más allá de que tenga caídas, siempre está la flexibilidad. Y si lo entrenamos al Así cerebro, es. podemos mantenerlo sano y flexible lo más tiempo posible. Entonces, romper un poco estos mitos. Esos paradigmas, sí. Recientemente leí
bueno, es más bien, vi una entrevista de una entrenadora, entrenadora cerebral española, que justo hablaba de esto, de la plasticidad cerebral, de cómo el cerebro, si lo llevas a lugares incómodos o a esa parte que no conoce, como algo nuevo que tú quieras aprender, le permites que tenga mayor plasticidad. Entonces, justo la inteligencia artificial y el no conocerla, pues nos permite eso, como vamos a otro lugar que no conocemos y como dices, acompañamos a nuestros hijos o a los estudiantes y nos Ujú. permite a nosotros tener esa mejor salud mental y darle mayor plasticidad cerebral y eso es algo, una oportunidad realmente grandiosa. No me Claro, además es un gustaría que vínculo, es nos... decir, perdón, Exacto, un vínculo disculpame. real. No, 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 Sí, un adelante, vínculo, adelante. es decir, bueno, es un vínculo, es decir, bueno, buscamos juntos con tu hijo e hija, con tu alumno, con tus hermanos menores, lo que sea. Bueno, lo buscamos juntos, no lo sabes Exacto. hacer, yo tampoco lo sé hacer. Lo buscamos juntos, aprendemos juntos, y si no podemos, vamos a un técnico y aprendemos, le preguntamos también, a alguien que Ahí sepa está más. Google. Hay muchas Sí, cosas que yo, la misma la yo misma no uso red te tanto puede Google, dar, yo ¿no? uso más DuckDuckGo o otros buscadores. Ah, o bueno, cualquier otro buscador, ¿no? O sea, tienes la Sí. posibilidad o alguien cercano que te pueda dar la información. No me gustaría que se nos acabara el tiempo sin tomar esa parte que ya comentaste acerca de las 3 dimensiones, como de la ansiedad y el estrés relacionado con el uso de la tecnología, porque creo que Sí, como dices, antes era una que tú decidías si querías usarla o no. Por ejemplo, yo tuve celular hasta preparatoria y claro, yo no tuve solamente WhatsApp era hasta hace un 2 años. celular. Ah, por ejemplo, que ya me habías comentado, ¿no? O sea, eso era una posibilidad, pero ya recientemente ya no es que tú decidas usarla o no. O sea, yo, por ejemplo, yo no era no tenía una buena relación con las tecnologías, tampoco con las redes sociales, pero es una buena posibilidad para acercarte a personas que estén interesadas en temas que realmente se deben difundir. Entonces, hay que ver esa parte, pero ahora también hay Completamente. que cuidar nuestra salud mental, o sea, no llegar a esta parte de que nos genere un estrés y que nos genere más sufrimiento. Entonces, me Ujú. gustaría que ahí nos dieras como algunas recomendaciones. Ahí, por ejemplo, leí que, bueno, hay que hacer un uso responsable, informado, respetar horarios, por ejemplo, para comer, para descanso. ¿Qué más nos podrías decir acerca de eso? Como, ¿qué recomiendas desde tu área para que no lleguemos como a un estrés que nos lleve a otras problemáticas físicas y también emocionales? Bien, hay que tener en cuenta que estas recomendaciones son siempre que se pueda, porque hay veces que uno puede dar Claro. recomendaciones muy lindas y a veces no se puede. Voy a decir, bueno, cuando te Ujú, vas a comer, dedicarte un espacio libre de pantallas y demás. Y a veces estás que tenés que entregar un informe antes de la medianoche y bueno, comés mientras estás con la computadora. Pero bueno, tener en cuenta que estas son situaciones especiales y que está bien, si es así, pero no hacer un hábito. Sí, sí, por ejemplo, comer, alejarnos un poco de las pantallas. Si se puede, poner horarios, ¿no? Momentos de descanso libre de pantallas. Yo recomendaba también, una de las fuentes de este estrés por tecnología es el miedo a perder información, que se te queme la computadora, que se mm, te borren archivos. Entonces, hacer respaldos en lo que tengas, en pendrive, creo que ayer me dijo que dicen memoria USB, acá decimos pendrive, ujú, o ujú, hasta un CD, lo que sea. Pero tener respaldos, tener ujú. siempre el número de alguien que sepa del tema para poder recurrir cuando pasa esto. Eh, ver si a veces es necesario siempre hacerlo en pantalla, a veces también buscar, a veces si tenés libros, también podés a veces buscar en un libro. Eh, Ujú, yo soy más de sumar que de reemplazar, ¿no? Yo creo que hay que sumar, yo creo que hay que reemplazar las tecnologías cuando son dañinas, ¿no? Si podemos reemplazar el motor de ujú, petróleo por el panel solar, está mejor. Pero si no es dañina la tecnología, ¿por qué una nueva tecnología tendría que hacerte olvidar la vieja? El libro es tecnología, porque el libro requirió cuando se creó en su momento, el libro en papel me refiero, porque el libro digital también es ujú, libro y es igualmente válido. ujú, El libro en papel también fue una tecnología en su época, ¿no? Cuando antes se pasó del rollo de papiro que se tenía que enrollar así para leer al ladrillo de papel que inventaron los egipcios, que es el libro que tenemos hoy, fue un cambio. Y hoy tenemos el libro digital. Bueno, por qué no complementar? Eh, a veces cuando tenemos que buscar un concepto, agarramos el celular o la computadora, lo ponemos en el buscador y lo tenemos enseguida.
Pero si también tenés un diccionario, a lo mejor cuando lo buscas en el camino te encontrás con otros conceptos que no te pasan en la computadora porque lo pones directamente y te lleva directo al concepto que vos pusiste. ¿No? Tomarse, si tenés ese tiempo, tomarte un tiempo de pasar las hojas de un diccionario, de una enciclopedia también, y buscar. Si estás apurado, obviamente, es más rápido la computadora. Pero bueno, complementar ambas tecnologías. A mí me gusta eso, sumar. Así es, complementar sería la palabra. O sea, está la tecnología y está el ser humano y qué tanto tú utilizas a la tecnología y no que ella te utilice a ti, ¿no? Porque se podría pensar así como que se vuelve el que, el que es un instrumento, en este caso la tecnología, pasa a ser ahora el sujeto y tú pasas a ser el instrumento. Y ahí Claro, hay una línea como en el muy cuadro del delgada. Bosco. Exacto, Como en el cuadro por del ejemplo. infierno del Bosco, donde el arpa está tocando al músico. Exacto. Entonces, Ese cuadro hay, es por ejemplo, excelente porque nos muestra ese terror tecnológico. exacto. Entonces, bien, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que ver que la línea es delgada y que hay que trabajar en las capacidades humanas. Y aquí, por ejemplo, me gustaría retomar algo que de una entrevista que te hicieron en el marco de la salud mental, del Día de la Salud Mental, 10 de octubre, en donde comentaste que la salud es, si bien es individual, tiene una relación directa con la salud social. Entonces, yo creo que si aquí comenzamos a pensar que no somos islas, o sea, que lo que nos pase de manera individual va a impactar en la sociedad que estamos viviendo, ahí empezaremos a hacer, sí, a generar acciones que realmente nos permitan reflexionar y ser más sensibles ante el uso de la inteligencia artificial en el ámbito que sea. En este caso, pues bueno, la educación, que es al que yo me dedico, que también tú estás de cerca, pero también en el ámbito profesional, ver que no se rebase esa línea, que no lleguemos a un estrés crónico que genere otras enfermedades y que en lugar de ser un complemento, se vuelva como esta parte del sufrimiento que comentabas antes, ¿no? Y es otra, ahí se tendría que pensar cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación. Claro, porque el terror cierra el debate. Algo que le tenemos terror es reacciones básicas, instintivas, lucha o huida, o parálisis. Lucha, huida, parálisis. Las tres reacciones básicas, algo que nos da terror. Pero si lo vemos de otra forma, lo vemos como algo que nos puede ayudar, que sí que nos puede ser dañina en algún punto, pero si la usamos de otra forma, con supervisión humana, con reglas claras de utilización, con cooperación internacional. Me parece que la cooperación internacional es importantísima porque hoy son principalmente Estados Unidos y China y en menor medida la Unión Europea quienes lideran estas nuevas tecnologías y hay países en donde están con menos acceso y eso ya crea una diferencia que hace que quienes tengan más acceso a esta tecnología van a tener privilegios y van a tener una ventaja sobre los demás. Y eso es peligroso porque crea un mundo más desigual. Entonces, democratizar las nuevas tecnologías, permitir mejor reducir la brecha digital, formar en nuevas tecnologías a toda la población, me parece que es algo fundamental en primer lugar, ¿no? Y después a nivel individual, sí, cada cual formarse, que se ofrezcan estos programas de formación para docentes, para que sepan cómo usar las nuevas tecnologías, a los estudiantes, para usarlas también de manera responsable y ética, que se sincere el uso de estas nuevas tecnologías, porque si el estudiante usa una inteligencia artificial para que le haga la tarea y después la entrega como propia, y el docente sospecha que el estudiante la está usando, va a empezar a sospechar después de todos los demás estudiantes, y eso va a recurrir a que las prohíba, y si las prohíbe la van a usar de manera clandestina, y entonces ya no lo vamos a poder controlar. Es como el tema de las drogas, y la prohibición de, ¿no? la ilegalidad hace que se consuma clandestina y no podemos hacer, no sé, control de calidad del producto o mejor programa de prevención. Acá, si prohibimos también usar en la educación las nuevas tecnologías, sobre todo la IA, no vamos a poder hacer un control. Mejor que se sincere, que bueno, se puede usar, pero tenés que, como citas la bibliografía, bueno, cita esta parte, recurrí a inteligencia artificial o me ayudó la inteligencia artificial a hacer esa parte. Sinceralo. Y quizá podemos Exacto. hacer trabajos en equipo en donde haya que incentivar la creatividad o la cooperación, donde quizá la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese caso dando datos, pero no nos puede hacer la tarea. Entonces, ahí sería un uso mucho mejor. Exacto. Sí, de hecho, la inteligencia artificial pues te da mucha, puedes tú decir, a ver, llama las ideas para hacer proyecto de tal.
tal temática, etcétera, y es realmente interesante cómo te genera como, bueno, antes de iniciar puedes hacer esto, estos son los pasos, te recomiendo estas metodologías. Por ejemplo, en educación recomiendan mucho las metodologías activas, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, y eso es Ujú. importante que nosotros lo tomemos como, si la IA está generando eso, es que eso como docentes hay que tomarlo y decir, ok, si me está diciendo que es aprendizaje basado en problemas, entonces un problema podría ser cuál es el uso de la red, cómo se está usando la inteligencia artificial misma. O sea, ahí mismo podemos generar un proyecto en donde se pueda hacer interdisciplinario y que los estudiantes puedan investigar sobre la IA, sobre qué pasa si no lo uso de manera responsable, sobre cuándo sí se considera plagio o no, aunque según el utilizar la inteligencia artificial no es plagio como tal, pero ahí se pone como en el dilema ético de qué tanto tú dices si esto es mío, esto no es mío, solamente utilicé, complementé. Sí, ese es Entonces, un debate que ahí te da. también, exacto, porque ahí también está en juego el pensamiento crítico, o sea, esta parte de que ellos puedan ser realmente como capaces de ser autónomos y decir, sí la utilicé porque en esa parte no sabía cómo hacerlo, pero esto es mío. Entonces, eso creo que es algo muy importante. Y algo que me gustaría que también hablemos es si bien la inteligencia artificial nos ayuda, también genera como como este de que querer todo rápido, ¿no? O sea, como te genera en segundos un Sí, proyecto, entonces también como en esta parte de la salud mental puede llegar a hacernos más impacientes, puede llegar a hacernos como que no ir más allá de lo que recibimos, como de justo no analizar la información, no analizarnos a nosotros, y entonces ahí sí estaríamos perdiendo como esta parte humana, y desde, por ejemplo, del pedagogo Pablo Freire estaríamos hablando de una deshumanización y deshumanización del humano, del propio humano, o sea, no nada más hablando de que la IA puede ser deshumanizada o no, sino que nosotros estaríamos yéndonos a un camino deshumanizado que traerá otras consecuencias, y ahí es como que también lo que tendríamos que analizar. sí, es el paradigma de la sociedad del rendimiento que habla Byung-Chul Han, un autor que me gusta mucho, le recomiendo Psicopolítica y La sociedad del cansancio. Le recomiendo toda su obra, pero esas dos principales hablan de esta nueva sociedad que se pasó de lo que Foucault había dicho, la sociedad del control, donde era el panóptico, el jefe te estaba ahí mirando y te ponía las cuotas de productividad y demás, se pasó a una sociedad del rendimiento, en donde ahora te hacen creer que uno mismo, vos sos tu propio jefe, y entonces ahora te explotás vos mismo y no necesitas que el patrón esté ahí detrás tuyo. Uno se explota uno mismo creyendo que con eso se libera. Y en realidad solo lleva a agotamiento y a lo que llama patologías de la positividad, llama ellos, este pensamiento positivo de Ujú. ser rico es fácil, si trabajas mucho, te levantás a las 5 de la mañana y invertís tus ahorros y demás, en poco tiempo vas a ser rico, termina llevando a nuevas formas de sufrimiento. Yo en las neurosis actuales que habla Freud, que son neurosis que no tienen una causa psíquica, sino que se deben a algo que está pasando en este momento. Y él en ese momento hablaba de que la neurastemia y la neurosis de angustia o ataques de pánico eran las neurosis actuales de su época, hace más de 100 años. Hoy yo incluiría dentro de las neurosis actuales, ¿no? Este estrés tecnológico que hablábamos, la ansiedad financiera también por esto de no poderte hacer rico o no, que no te alcance el dinero, y estas patologías de la positividad que hablaba Byung-Chul Han, que yo prefiero llamar las patologías de la productividad, porque tienen que ver con esta idea de que tenés que ser productivo todo el tiempo, y no, a veces hay que parar y tomarse un descanso. Las IA están buenas en el sentido de que te permiten analizar una enorme cantidad de datos que no solo vos no podrías hacer en el tiempo que le hace la inteligencia artificial, a lo mejor no lo podrías hacer nunca, porque son millones de datos que en toda la vida te va a alcanzar. Y a veces está muy bueno que tengas una herramienta que lo haga rápido. Pero también siento que a veces hay que parar y decir, no, ¿para qué tantos datos rápidos? ¿No? Vamos despacio, Exacto. analicemos poco. Eso a mí me pasaba en la universidad que nunca leíamos libros enteros. Siempre eran eh, capítulos de Mm, 20, 30 libros sí. para una sola materia. Y yo hoy me tomo el tiempo para leerme un libro entero, aunque solamente un capítulo me sirva, pero yo quiero leerlo entero, porque prefiero reflexionar bien ese autor antes de sacar un pedacito de 20 autores y no saber en definitiva el pensamiento profundo de cada uno.
Completamente, sí. Creo que eso sí, la inteligencia artificial y la vida como posmoderna, si la podemos llamar de alguna manera, nos ha llevado a esta parte de querer más, más, más. Hay un autor, otro y otro y otro, y no profundizas en uno, ni siquiera sabes como las bases del pensamiento de uno, pero quieres conocer más porque pareciera que el que conoce más y el que tiene más cursos y el que produce más y el que es el que realmente Sí, es feliz y es productivo y esto a eso te lleva esta vida, como decías, eso es interesante esa como parte de que de la patología del positivismo o que tú lo llamas productividad, creo que es importante, lo vivimos todos a lo mejor de alguna manera y no lo somos como, no lo claro, hemos analizado a conciencia. porque la productividad no es solo de bienes o de dinero, ¿no? Esta Ujú, sociedad nos dice que tenés que producir, por ejemplo, títulos, tenés que hacer ujú, capacitación, que está bien capacitarse, como profesionales tenemos que capacitarnos todo el tiempo porque por los nuevos conocimientos que surgen, pero hacerlo así de manera ya automática, solo por cumplir la cuota, hay trabajos donde te piden que tenés que presentar a fin de año que hiciste tantas horas de capacitación también, y a veces uno pasa por el curso para cumplir esas horas y ¿qué te quedó del curso? Y a veces nada, porque lo pasé rápido. O de experiencias, ahora las nuevas generaciones, ¿no? Los mal llamados nativos digitales como que quieren coleccionar experiencias. Entonces ponen los lugares donde viajaron o las experiencias que vivieron y uno se pregunta, ¿las disfrutaste todas? Porque a lo mejor solamente te tiraste en paracaídas porque querías coleccionar una experiencia más. Mejor no es ujú, necesario coleccionar tantas experiencias, elegir las que a vos te agradan y las vas a disfrutar y no hacer todas ujú, porque hay que hacerlas porque hay que sumar experiencias. Eso también es ujú, una patología de la productividad o de la positividad. Creo que ujú. este autor Han, siempre lo recomiendo, es excelente. Para pensar y Sí, ya también me lo para has cuestionarle recomendado. algunas cosas. Ahí lo tengo pendiente y yo creo que en otro en vivo podemos hablar acerca de él. Creo que es no lo conocía, pero se me hace que podemos hacer un cruce realmente importante con la educación, porque Sí, si nosotros aprendemos a vivir, por ejemplo, en la incertidumbre, en en ir más despacio, eso nos generará otra posibilidad de que no nos sintamos como ansiosos, que seamos pacientes, que sí, reconozcamos nuestro ser y como ahora yo estoy como construyendo una frase de primero ser, después hacer y luego que lo podemos mm, complementar con crecer, desarrollarte. Entonces, si no te sí, enfocas en ti, ¿cómo vas a saber qué realmente necesitas, no? claro, pero también el ser se construye con el hacer. Entonces yo no diría primero uno y Ah, después el claro, otro, ¿no? Ser y hacer en conjunto. así. Ujú. Claro, en Sí, conjunto. Yo acá sí, priorizo un poco más el ser pensando en lo que estoy haciendo desde la educación, porque como docentes, te pongo así como un ejemplo, de nos basamos mucho en que el estudiante haga, ¿no? O sea, ver resultados inmediatos de si puede resolver un examen, si puede hacer un proyecto, si puede, pero muy pocas veces vamos a lo que realmente necesita, o sea, en la parte como más interna, más mm, emocional, más real, más genuina, y entonces nos alejamos, en lugar de darle herramientas o darle conocimiento que realmente le permita estar en el mundo y aportar, mm, pues sí. pareciera que le estamos dando todo lo contrario. Entonces, yo por eso lo pongo así, pero tienes razón, o sea, ser y hacer están complementados de manera, genuina, ¿no? O sea, tienen que ir a la par. Sí, bueno, eso de forma de estar en el mundo, eso lo ha trabajado, creo que es Fonagy, un psicoanalista de la ¿Mm? escuela relacional. Eh, que bueno, que plantea el paradigma de la neurodiversidad también se basa en eso, de no adaptar ¿Mm? los niños al mundo, sino que los niños están en el mundo y el mundo es diverso. Exacto, Es sí, muy y interesante. esa diversidad también es algo que en educación estamos muy lejos de realmente tener las condiciones para acercarnos a esa diversidad. Entonces hay mucho que trabajar al respecto. También sé que tú has trabajado esta parte de la educación inclusiva, entonces igual Sí, en me otra desempeño. ocasión podemos hablar acerca de ello. Y bueno, para ir Sí, por cerrando favor. antes de que se nos desconecte este Instagram, me gustaría solo retomar una frase, bueno, una idea que una pregunta que, bueno, si bien va a haber más investigaciones sobre la tecnología, inteligencia artificial, podemos saber más de nuestro cerebro, de nuestra condición humana quizá,
habría una pregunta que tú pones en tela, en la mesa y es, ¿nos traerá luz o nos llevará más a la oscuridad? Entonces, Sí. me gustaría que comentes al respecto y que tú vayas cerrando como gustes esta charla y agradecerte por este momento y este espacio que realmente ha sido muy fructífero. Sí, esa frase que citás es de mi artículo del Unheimlich al Valle Inquietante, en donde digo que los avances tecnológicos nos traerán más luz sobre la relación entre mente, cerebro, tecnología, o nos traerán más oscuridad. Pero al final pongo, pero de todas formas nos darán para pensar. Me Ujú. parece, y eso es lo principal, ¿no? Si queremos salvarnos como especie, tenemos que salvar nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de construir. Eso me parece lo fundamental. Pase lo Exacto. que pase, Sí, también aquí, por vamos a ejemplo, reflexionar. exacto. Aquí, por ejemplo, parte de lo que comentabas de que tenemos que acompañar o que vemos la parte de la legislación. Acá en México no creo que haya una legislación como tal en el uso de la tecnología, pero sí tenemos, por ejemplo, las recomendaciones de la UNESCO acerca de la Uh -huh. ética de la inteligencia artificial Sí, y hay muchos ya artículos acerca de eso y otros resúmenes técnicos acerca de las investigaciones que se han hecho. Entonces, acercarnos más a eso que ya tenemos, que es gratuito, que es público y que nos puede llevar, como eso decías tú, de ya saber qué sí tenemos y hacia dónde tenemos que avanzar. Y vuelvo a recapitular que la salud mental es en todos los aspectos importante y ahora más que nunca, porque sí estamos en una línea muy delgada, entonces hay que trabajar más y que no somos islas, que lo que pase en nosotros va a afectar en la sociedad. Entonces, por exacto. eso estos temas son realmente importantes, porque si no los analizamos nosotros, como tú dices, sí dará de pensar, pero también realmente lo pensamos, realmente vamos a ello. Entonces, estos espacios, por Bueno, eso creo que son importantes exacto. y por eso decidí pedirte este espacio, porque se me hizo como que lo que nosotros hablamos por WhatsApp o por mensajes, pues no se puede quedar ahí nada más. Tenemos que compartirlo para generar otras posibilidades y más que estamos en países distintos, entonces eso abre como más el contexto y nos permite como analizarlo de manera más amplia. Completamente. Sí, estoy de acuerdo. Eh, vivimos en tiempos de transición. Vivimos en tiempos de transición. Yo creo que esto se va a estabilizar en las próximas décadas, pero nuestra generación nos tocó estar en la transición y lo que hagamos a partir de ahora va a influir en las que vengan después. Así que hagámoslo con responsabilidad porque nos están mirando las futuras generaciones. Así es, pues te Cuando agradezco estudien esta mucho. época, queremos que Perdón, digan adelante. que lo intentamos, que por lo menos lo pensamos y les dejamos algo. Exacto, que no quede por nosotros que hagamos lo que nos toca o nuestro granito de arena en esto que es un mundo realmente que no, que hay tanto desconocido, pero en lo Sí. poco que podamos ver, pues que vayamos a ello y lo analicemos. Realmente ha sido un gusto para mí, que realmente es la primera vez que hablamos como tal, de manera más cercana y ha sido un gusto realmente estar contigo. Te No, el agradezco gusto es mío. por el espacio, la paciencia y espero que no sea la primera, sino que nada más, digo más bien que no sea la única, sino la primera de muchas. Y bueno, este video va a quedar grabado, posteriormente lo vamos a subir a un canal de YouTube también para que lo puedan ver más personas y que pueda seguirse comentando. Y no me queda más que agradecerte a ti y a quienes nos han acompañado en este en vivo y pues estaremos ahí respondiendo comentarios, preguntas que puedan surgir. También dejaré ahí los enlaces de tus artículos, también de los que yo he escrito, para que puedan ahondar en la información y que puedan generar su propia perspectiva acerca del tema. Bueno, un gusto que me hayas invitado y vamos a seguir construyendo conocimiento. Así es, que sigamos construyendo conocimiento y pues nos despedimos de Instagram Bueno, y un estaremos abrazo compartiendo este latinoamericano. video. Que esté muy bien. Un abrazo latinoamericano. Que estés muy bien. Bueno, Hasta finalizamos. pronto.